una vez se declara herejía, él apela a Roma, pero Roma no lo escuchó. Claro, desistió de la enseñanza y entonces se refugió en el monasterio de Cluny, donde Pedro el Venerable lo recibió. Lo trató con mucho afecto, lo trató con mucho cariño, porque veía en él, a pesar de ser el individuo controversial que era, veía en él una joya desde el punto de vista intelectual. Y desde luego, allí se mantuvo en el monasterio de Cluny, junto con Pedro el Venerable. Ahora, lo que es interesante es que nunca se incomunicó de Eloísa. El amor de ellos dos era real, ¿verdad? Eso gusta, ¿verdad? El cantar de los cantares en estas historias. Entonces, ¿qué sucede? Ella fundó un convento cerca de la escuela del Paracleto, donde él había fundado, con la esperanza de que él pudiera regresar allí, pero desde luego nunca regresó. En el 1142, Pedro Abelardo muere a la edad de 63 años. Un muchachito. Era como dos acá. Hecho todo un muchacho. Muchachón. Sí, a la edad de 63 años. Mire, no lo voy a contar, pues voy a seguir aquí. Otro día se los cuento. Tíralo al medio. Eso es lo malo de decir no lo voy a contar, ¿verdad? Tíralo al medio. Yo tengo una historia que yo se la quiero contar al ministerio de los adultos solteros de esta iglesia. En algún momento se la voy a contar. Pero el temor que yo tengo es que cuando yo le cuente esa historia necesito por lo menos 25 psicólogos y 25 psiquiatras que me acompañen para asistir. Y es que hace unos meses atrás, puede ser años, pueden ser meses, ¿no? Yo atendí el funeral de un señor que falleció a la edad de 85 años, ¿verdad? Y dejó a su esposa viuda. Y 6 meses después, esta señora vino a verme con un gran conflicto, con una gran crisis. El conflicto era que se había encontrado con su novio de adolescencia y él había quedado viudo también. Y él le propuso matrimonio. Y ella vino a consultarme y yo los casé. 85. Entonces, por eso les digo que cuando yo le cuente esto a los adultos solteros, necesito 25 psiquiatras y 25 psicólogos, porque ¿cómo es posible que esa doña de 85 años haya conseguido marido? Algo están haciendo mal los solteros. Eso yo lo debía haber contado en el sermón del predicador del domingo, ¿verdad? Que reprendió el espíritu de los que no se han querido casar hasta ahora. Así que vamos a ver qué hacen. Bueno, pero fíjese que el amor de Eloísa y de Pedro Abelardo era tan grande. Sí, el amor era tan grande que ella logró que sus restos fueran llevados al monasterio Paracleto. ¿Qué aportó este troglodita, teólogo intelectual? Escribió sobre la doctrina de la expiación, escribió sobre la doctrina de la ética y escribió un libro que lo intituló Sí y No. Y ese es el libro que sirvió de base para todo el pensamiento escolástico desde el siglo XIII hasta el día de hoy. Ese libro Sí y No tiene 158 preguntas teológicas. ¿Y saben cómo se contestan? Se contestan precisamente con sí y no. Ahora, ¿qué quiere decir el sí y no?
Por ejemplo, ¿existe Dios? Sí. No. Ok. Vamos a buscar 10 intelectuales que nieguen la existencia de Dios. Y vamos a buscar 10 intelectuales que la afirmen. Y vamos a ponerlos a pelear a los 20 en el mismo sitio. Y nosotros, los que vamos a espectar la pelea, seremos los jueces. Y al final daremos nuestra sentencia. Si existe o no existe Dios. ¿Qué tipo es ese? Ahora, su convicción intelectual de la existencia de Dios era tal que él decía: no tengo temor de presentar 158 preguntas en este libro que tienen respuestas positivas y tienen respuestas negativas, porque cuando ellas se entremezclan, en lugar de negar, afirman. O sea, el tipo era un troglodita, pero el hombre tenía la materia gris, ¿no?, para manejar. ¿Cuál era el propósito? Demostrar que no basta citar un texto para resolver un problema, sino hay que ver ambos lados de la cuestión y entonces aplicar la razón para ver cómo se puede compaginar dichos textos que pueden parecer en alguna medida contradictorios. Por ejemplo, mire, si hoy la iglesia utilizara más la razón, la materia gris, no caeríamos en las trampas de estas teologías futiles que andan por ahí. No caeríamos en esa trampa. Por ejemplo, hace unos años atrás vino una persona y me dijo: pastor, ¿y qué usted cree de la guerra espiritual? Como si esto fuera una cuestión de que nos están invadiendo, ¿no? Que hay que irnos a las almas. Y pastor, ¿y qué usted cree de la guerra espiritual? Y yo le dije: venga acá, ¿y cómo es posible que tú le declares la guerra a alguien a quien Cristo declaró derrotado? A Dios, ¿verdad? O sea, cuestión de razonamiento. O sea, ¿para qué yo voy a vivir en una histeria de guerra cuando a mí ya se me declaró vencedor? Oiga, al que yo le gané, mire, el Dávila este que se sienta aquí, hace como 20 años atrás, en una jugada de dominó, me dio una chiva. Y mire que le he jugado que se siente conmigo de nuevo. Mire, yo se lo he escrito, yo se lo he pedido, yo se lo he rogado. Digo yo: chico, concédeme. Me dice: no, ya yo te gané una vez, ¿para qué voy a volver a pelear contigo? O sea, si a usted lo declararon más que vencedor, ¿para qué va a invitar a pelear al que ya usted le ganó? ¿Qué sentido hace eso a la vida cristiana? Ninguna. Si usáramos más la razón, oiga, nos tendríamos que preguntar el asunto de las maldiciones generacionales. También. ¿Cuánta gente no ha venido del pastor? Pero vamos al texto, porque, óyeme, el texto hay que verlo dentro de su contexto. Vamos al texto. ¿Qué dice el texto? Dios hablándole al pueblo de Israel. Les digo una cosa: no quiero que ahora cuando entren en esa tierra empiecen a adorar a los dioses de esa tierra, porque si ustedes adoran a los dioses de esta tierra, sepan que yo soy un Dios celoso, que persigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. ¿Qué quiere decir el texto? No me vengas a inventar. ¿Qué quiere decir el texto? Vamos a hacer la paráfrasis del texto. Dios lo que le está diciendo a Israel es: el que me la hace, me la paga. Como ustedes se metan ahí y se pongan a adorar a esos dioses, ustedes me van a pagar la idolatría. Y si no me la pagan ustedes, me la pagan sus hijos. Y si no me la pagan sus hijos, me la pagan sus nietos. Y si no me la pagan sus nietos, me la pagan sus bisnietos. Pero alguien me la va a pagar. Eso es una admonición. Eso es Dios diciéndole: tengan cuidado conmigo, yo soy celoso. Anden, como decía el Jíbaro,